Hola, en este video vamos a hablar sobre Arrow Functions o funciones flechas en JavaScript. Mi nombre es Luisa González y soy Microsoft Learn Student Ambassador. Si quieres me puedes seguir en mis redes sociales como @mytechexperience. Comencemos. Arrow Functions o funciones de flecha es una función especial en JavaScript. Recordemos que una función normal en JavaScript se define utilizando la palabra clave function, pero la función de flecha se define utilizando el signo de igual con el signo de mayor que, lo que se asemeja a una flecha. Por eso se le llama función flecha. Es importante destacar que la función flecha cambia el contexto de la palabra clave this. En una función normal, la palabra clave this está determinada por el ámbito principal o del padre, pero en una función flecha la palabra this básicamente captura al ámbito padre. La función flecha admite valores de retorno implícitos, lo que significa que no tienes que usar la palabra clave return para devolver un valor o un resultado. Eso sí, si la función flecha es solamente una línea de código. La función flecha también debe ser asignada a una variable o debe ser utilizada inmediatamente. Uno de los beneficios de utilizar la función flecha es que nos va a ayudar a reducir los caracteres escritos dentro de nuestro programa. Ahora, vamos a ver unos ejemplos de funciones flecha. Entonces, como les mencionaba anteriormente, la función flecha debe ser asignada a una variable, por lo cual hemos creado una constante que se va a llamar add. Aquí estamos definiendo dos parámetros de entrada que serían a y b, y básicamente esta sería la línea de código que se va a ejecutar cuando llamemos a nuestra función add. Entonces, básicamente aquí estamos imprimiendo el resultado pues de la función, el cual llamamos pues a la función add y le pasamos dos parámetros de entrada que sería a y b, en este caso 1 y 2, y cuando se ejecute la línea de código sería a más b, lo cual sería 1 más 2, pues da 3. Ese es el resultado que nos va a dar. Aquí tenemos otro ejemplo que sería una resta como tal. Entonces básicamente pues definimos otra vez la misma variable para definir nuestra función flecha. Le pasamos dos parámetros de entrada que es igual a y b, pero aquí cambia. Aquí ya no sería solamente agregarle una línea de código, sino que cuando abrimos aquí el signo de llave podemos meter más líneas de código. Entonces y cerramos después el signo de llave con punto y coma. Aquí es importante destacar que cuando tenemos una función como esta con múltiples líneas de código, sí tenemos que definir la palabra return para poder devolver un valor. Y aquí ya estaríamos llamando a nuestra función subtract, en donde le estamos pasando otra vez los mismos parámetros de entrada, que sería 2 y 1, y pues si estamos restando 2 y 1, pues nos da 1 como tal en el resultado. Y bueno, como ya mencionamos anteriormente, el contexto de la palabra clave this cambia dentro de la función flecha. El contexto de la palabra this en una función normal en JavaScript, como ya les dije, está definido donde la función se llama. Mientras que en el contexto this dentro de la función flecha, este contexto se hereda del ámbito principal o del padre. Dentro de la función flecha es importante mencionar que el contexto de la palabra this no puede ser cambiado, porque el contexto this no es algo que puedas controlar dentro del ámbito de la función flecha. El contexto de la palabra this se puede mantener cuando la función es pasada como referencia a otra función. Aquí vamos a hablar sobre el retorno implícito. Si estamos trabajando con valores de retorno, podemos tener un retorno implícito o un retorno explícito. En una función flecha de una sola línea de código, siempre va a retornar un valor implícito. Incluso cuando el valor de retorno no da un resultado, el retorno sería indefinido o undefined. Y como ya les mencioné anteriormente, en una función flecha se pueden definir múltiples líneas de código. Para eso tienes que utilizar el signo de llaves para determinar el inicio de tu función, luego escribir el código y cerrar con el signo de llaves otra vez tu función. Más o menos similar a cómo funciona una función normal en JavaScript.